Los entendidos y estudiosos de estos temas sabrán que entre todos los lugares malditos y tenebrosos del mundo, los psiquiátricos o asilos mentales están considerados a otro nivel en cuanto a horror. Dentro de ellos se han cometido miles de atrocidades a sus pacientes, y muchos de ellos abandonados por sus familias y fuera del amparo de los derechos humanos, que muchos de estos sitios fueron auténticos infiernos. No es de extrañar, pues, que mucho tiempo después de que fueran cerrados, sus estructuras, así como el lugar donde están ubicados, sean considerados como sitios de tránsito de energía negativa y de un aura oscura deprimente que los convierten en auténticas joyas turísticas para aficionados de lo paranormal. Después de toda la reputación que les precede a los psiquiátricos de hoy en día, tal vez esto sea sustentado en los hechos que a continuación conocerás. Prepárate para conocer los 5 psiquiátricos más tenebrosos alrededor del mundo. Rolling Hills. Rolling Hills, ubicado en Nueva York, está catalogado como uno de los peores psiquiátricos que se conocen. Las estadísticas que acompañan este lugar son una de las razones por las que se lista de los peores psiquiátricos que nunca existieron. Durante los años que estuvo en funcionamiento, y según los documentos que fueron encontrados en el mismo edificio, en este psiquiátrico murieron más de 1.700 personas de manera oficial, y quién sabe cuántas otras perecieron sin dejar rastro. Desde su inauguración en 1827, pasaría de ser un centro psiquiátrico de bajos recursos a un basurero donde la sociedad dejaba allí todo lo que no le servía. Criminales, enfermos mentales, viudas y huérfanos. El descontrol en ese lugar era total, y se dice que dentro de sus paredes ocurrían interminables atrocidades. Sin lugar a dudas, el Rolling Hills fue un lugar infernal, y hoy en día es uno de los lugares que más actividad paranormal presenta en todos los Estados Unidos. Hellingley Hospital. Fue uno de los asilos para los enfermos mentales más importantes del mundo. Sus ruinas están consideradas como uno de los lugares más terroríficos que puedas visitar, pero lo peor de todo son las supuestas causas por las que este lugar fue cerrado. Todo empezó cuando un paciente no paraba de quejarse de las incansables visitas que un extraño le hacía todas las noches. Durante las sesiones, el paciente reveló los acosos que sufría durante esas noches, y a pesar de todas las terapias que recibió el paciente, terminó por suicidarse a golpes en la cabeza. Pero lejos de acabar con aquello, y fuera como una enfermedad propagada por el aire, los demás pacientes comenzaron a quejarse que aquel extraño ser los visitaba por las noches. Al final, el problema empezó a salirse de control. Muchos pacientes terminaron por quitarse la vida siguiendo el ejemplo del paciente cero. Y pronto, aquel extraño ser empezó a calar en las mentes de los enfermos y los trabajadores del psiquiátrico. Se dice que esta serie de malos acontecimientos provocaron que la mala reputación del lugar fuera irreversible. El Hellingley Hospital fue cerrado 3 años después. Hospital Psiquiátrico de la isla de Poveglia. La historia del Hospital Psiquiátrico de la isla Poveglia ya es conocida por muchos. Comenzó en la época romana. En esos tiempos se utilizaba para aislar a los enfermos de la peste y demás enfermedades infecciosas del resto de la población. Las autoridades médicas y civiles decidieron que no solo había que llevar a los muertos, sino a aquellos que tuvieran síntomas. Hasta allí eran arrastrados hombres, mujeres y niños todavía vivos y lanzados a los crematorios. En pocos años, más de 165.000 personas acabaron sus días en aquella isla, pero la historia de horror de aquella isla quedaría lejos de terminar allí. En 1922 construyeron un psiquiátrico con una iglesia y un campanario que puede verse en toda la isla. Los reclusos de allí, enfermos mentales y psicópatas, fueron los primeros en informar que veían a los fantasmas de las víctimas de la peste y escuchaban los lamentos de los espíritus atormentados por el sufrimiento. Por si fuera poco,
Durante la década de 1920, un médico responsable del hospital torturó a una gran cantidad de pacientes, llevó a cabo terribles experimentos que él creía que lo harían famoso en la comunidad científica. Los pacientes eran llevados a la torre del hospital, donde se llevaban a cabo los atroces experimentos utilizando diversos métodos crueles de tortura. Pero lo más inquietante de todo, los supuestos fantasmas que molaban en el psiquiátrico también entraron en la mente del doctor y en su locura se lanzó desde la torre del hospital. El asilo finalmente cerró sus puertas para terminar la pura historia de horror de la isla. Hospital Psiquiátrico Bowberry. El Hospital Bowberry, construido en Filadelfia, es tenido como uno de los lugares con más energía negativa del mundo. Toda la comunidad juntaron firmas para que este macabro edificio, una vez abandonado, fuera demolido en su totalidad en el año 2006. Pacientes atados a la cama con correas de cuero, empleo de la violencia como método de autoridad, pacientes vagando sin supervisión, mala alimentación, mala atención de los pacientes. En este asilo se registraron las peores atrocidades vistas en hospitales psiquiátricos que más bien parecían medievales. Era tanto el descontrol de los trabajadores del lugar que una vez un paciente desmembró a otro durante la noche. El cuerpo del desafortunado fue encontrado a través de todo el hospital. El suelo y las paredes de los pasillos por donde fue arrojado tenían charcos inmensos de sangre e incluso pedazos de carne. Abandono. Ese sería el mejor calificativo a lo que se vivió en ese terrible lugar de pesadilla. Hospital Real de Bethlehem. Muchos no tienen duda en afirmar que este ha sido el hospital psiquiátrico más terrible que ha existido, más por el hecho de que fue fundado en 1247 en Londres y en cuya época nadie entendía mucho de psiquiatría. Las personas que tenían condiciones que hoy normalmente conocemos como depresión, demencia, esquizofrenia, epilepsia, ansiedad, problemas de aprendizaje y otras enfermedades mentales eran alojados juntos y todos recibían el mismo tratamiento. Eran desechos para la sociedad. Entonces es razonable pensar que en el psiquiátrico de Bethlehem se cometieron atrocidades inimaginables. Durante más de 5 siglos, el personal del asilo no eran personas capacitadas para tratar a los pacientes de allí, provocando directo e indirectamente miles de muertes. Algunos morían abandonados en sus celdas sin comer ni beber. El lugar pronto fue conocido como Casa de los Locos. Pero lo peor sucedió en el año 1680, cuando el Palacio de los Lunáticos abrió al público como una atracción turística aun cuando habían enfermos mentales dentro. A los visitantes del hospital se les permitía interactuar con los pacientes y los visitaban como si estuvieran visitando animales del zoológico. Incluso a algunos de los pacientes se les obligaba a cumplir con lo que exigían las visitas en contra de su voluntad. Encontraron pacientes encadenados a las paredes desnudos y desnutridos. Un ex infante de marina estaba atado a un arnés con una cadena que era controlada por un funcionario. El hombre había estado atado entre 9 y 12 años hasta ese momento. Describir todo lo que sucedió en ese lugar es una tarea difícil. El Hospital Real Bethlehem ha sido por mucho el asilo mental más terrorífico del mundo.